Saludamos al politólogo David Barzallo. Él tiene una maestría en ciencias políticas, también en escritura creativa. Es profesor de la Universidad de Cuenca, tiene una amplia experiencia tanto en el sector público como en el sector privado y ha trabajado, entre otras cosas, como consultor en áreas sociales y de género. Hay un tema que está siendo enormemente discutido en Ecuador, sociólogo Barzallo, que es las reformas al COTAD. Esa propuesta de un 70-30, que en primera instancia suena bien, por ciertos excesos que se han evidenciado en municipios del país en gastos superfluos, quizá los más visibles y los que más ruido, por calificarlo de alguna manera, han generado los gastos en fiestas, en presentaciones de artistas, etcétera, que suman, de acuerdo con legisladores de ADN, un monto anual del orden de 50 o 60 millones de dólares. Pero los municipios hacen mucho más que obras de infraestructura que son a las que tendría que dedicarse, si es que esta ley se aprueba, el 70% del presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados. Y esto de acuerdo con varios alcaldes del país, incluyendo el alcalde de la ciudad de Cuenca, significaría dejar de lado una serie de programas que realizan los municipios de Ecuador, con una agenda que es bastante nutrida en áreas sociales, culturales, de género, salud y educación. Importante conocer desde usted, con su experticia, cómo ve este tema, qué tan conveniente sería en términos generales la aplicación de esta ley si es que eventualmente es aprobada. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Gustavo, por la invitación. Un saludo cordial a usted, a todas las personas que siguen el programa y a todos quienes nos escuchan. Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Me parece sumamente importante abordar desde la academia, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, este debate que yo creo se enmarca, o para poder comprenderlo a cabalidad, tenemos que ampliar un poco el tablero y ver los movimientos del gobierno en los últimos meses, eh, orientados, lo que en ciencia política se conoce como este concepto de la hegemonía, que no solamente tiene que ver con lo institucional, sino sobre todo con lo simbólico, con la idea de ser la última palabra y quien toma las decisiones estratégicas sobre los temas importantes. Creo que el gobierno ha dado muestras y otros analistas pues han abonado en ese sentido, ¿no? Pues de una intenciones más o menos autoritarias, de un comportamiento ubicuo al momento de obedecer la ley o de cumplir con las condiciones previstas para la institucionalidad. eh, que parecería siempre tiene frentes abiertos o se abre frentes inverosímiles con la Corte Constitucional, con los alcaldes, pero yo creo que obedece pues esa intención de navegar hacia una hegemonía, hacia un ejercicio de gobierno en el que pues la posibilidad del disenso o de la oposición se vea sumamente reducido o tenga que limitarse a canales institucionales de poca incidencia, como ocurre en las comisiones, por ejemplo. Entonces, en esa lectura, hay un punto clave en el momento en el que ingresa, me parece a mí, el doctor Enrique Herrería, que es una eminencia del derecho, ¿no? Una persona con un conocimiento vasto y que orienta, a mi modo de ver, parte de estas propuestas de ley que el gobierno lleva adelante y que se aprovecha también pues una coyuntura, un contexto político en el que es verdad que los municipios, que muchos gobiernos y muchos gobiernos pequeños, muchos municipios pequeños, GATS parroquiales, que es donde yo he trabajado también bastante, eh, no han sabido históricamente
utilizar de forma adecuada ciertos recursos, sobre todo los orientados a las fiestas, a las celebraciones. Ahí comparto yo lo que es una opinión ciudadana, yo creo que mayoritaria o amplia, ¿no? Hay gente que dice, claro, estos recursos deberían utilizarse de forma más adecuada, deberían contratarse artistas locales o no debería gastarse tanto dinero de pronto en los espectáculos multitudinarios. Y a esa que es una preocupación, digamos, legítima y que me parece razonable, eh, se usa o es utilizada como una suerte de caballo de Troya, ¿no? Está presentada la ley bajo un argumento que a priori pues parecería razonable, que parecería lógico, que Claro. parecería Como usted obedecer señala, Enrique a... Herrería, el secretario jurídico de la presidencia, ha señalado que en esta Ujú. ocasión el presidente no se equivoca, que está presentando proyectos, pues son dos los económico urgentes, que tienen unidad de materia, que están libres de inconstitucionalidades, pero este es el cascarón, esta es la forma. ¿Qué llevan adentro estos proyectos? Y es esto lo que quisiera conocer de su opinión, ese 70-30 que encierra, qué riesgos trae en cuanto a la distribución del presupuesto municipal para servicios de carácter social. Bueno, hay que escuchar a las personas que están gestionando ya esos recursos, que son precisamente los alcaldes y los prefectos de los distintos territorios del país, en donde la posición ha sido, pues me parece que mayoritaria. La mayor parte de autoridades que se han pronunciado al respecto han manifestado, si no su rechazo, pues sus preocupaciones en Bueno, la, relación. la Yo he posición visto general y no es de la AME, porque la AME está dividida y su presidenta tiene un criterio diferente, pero la posición de alcaldes de las ciudades y provincias más importantes del país, y esto incluye a los prefectos, es la que este proyecto debe archivarse. correcto. Y los argumentos que esgrimen son precisamente, como por ejemplo en el caso de Quito, que por un lado ya está la ley, ya hay mecanismos de transparencia y de cumplimiento de presupuestos, que lo que se quiere es reducir, por ejemplo, gastos innecesarios en fiestas, bastaría con eliminar o modificar cierto articulado sobre cierta partida determinada y se podría ahorrar dinero en relación a eso, pero lo que preocupa es, por un lado, la falta de participación precisamente, ¿no? No solamente denuncian los riesgos los alcaldes, denuncian también que no han sido invitados, no han sido parte de mesas de trabajo, no ha sido un proyecto que ha nacido pues de un consenso o de un trabajo articulado con las autoridades del territorio que independientemente de su línea política o de su ideología, son las personas que están en contacto con la realidad de sus mandantes. Entonces, esa falta de transparencia, esa falta de democracia en la gestación misma del proyecto, yo creo que es algo que debería también llamar la atención, tanto como ya las críticas específicas a la posibilidad de pérdidas de atención a adultos mayores, a niños, a comedores, porque además las virtudes con las que se presenta el proyecto, como esta idea pues de los informes trimestrales, que por lo demás ya existen para ciertos proyectos. Hay una confusión porque hay en general un desconocimiento sobre cómo funciona el COTAD y sobre cómo funcionan las competencias municipales y las dinámicas municipales y seccionales, regionales para el ciudadano de a pie, ¿no? Las Claro. personas El, no, ah, no, el alcalde no, de no Cuenca, en un conocen diálogo esas. que mantuvimos con él la semana pasada, habló sobre estos temas y señaló que aquellos gastos superfluos, aquellos de contratación de artistas o gastos en festividades, en realidad, tomados en contraste con el amplio presupuesto municipal que existe, no son realmente significativos. Y él ha hablado que lo que sí es significativo son los montos que se invierten en programas sociales y de género. Ha mencionado algunas de las diversas unidades que el municipio de Cuenca
como ejemplo que podemos tomarlo, tiene. Y allí está la Dirección de Desarrollo Social y Productivo, está la Casa de la Mujer, está el Fondo Violeta, están los programas de salud, ahora que se los intentaba de alguna manera incrementar con los hospitales municipales, hay programas de prevención, hay programas de educación, hay programas de educación cultural, hay programas de cultura y patrimonio. Todos ellos se verían de alguna manera afectados por la reducción de montos. Se llegó al punto en este diálogo con el alcalde de señalar que, por ejemplo, la Bienal Internacional de Cuenca tendría que ser suspendida. Sería algo terrible, desde luego, y em, da cuenta también, me parece, de una de las cuestiones que está viviendo el país en los barómetros, en las encuestas, pues es esa percepción de inseguridad, esa percepción de problemas asociados a crisis políticas y no a nivel general, pero sí en algunos casos quienes han sostenido un poco la red institucional pública o la posibilidad de cierto nivel de atención o de servicios o de derechos han sido precisamente los municipios y en algunos casos de forma emblemática con proyectos que han sido sostenidos en el tiempo, demostrando su éxito, que han sido galardonados incluso a nivel internacional. Cuenca es un ejemplo de eso, ¿no? Y es una de las razones por las cuales entiendo, pues la administración actual dice vamos a irnos a Quito, queremos que la asamblea nos escuche, porque si es que pasa el proyecto tal y como lo están presentando, los riesgos son ciertos. Ahora bien, estamos también en un periodo preelectoral, estamos ya de hecho con el calendario electoral de las elecciones seccionales. Este es un año que estará, digamos, marcado también por eso, en un sentido político, y el gobierno lo sabe, entonces juega sus cartas en ese sentido, porque el gobierno puede tener la posibilidad de sacar ese as de ser el dueño del balón en términos electorales. Y yo creo que también la respuesta de los alcaldes, quienes se oponen, quienes guardan silencio o quienes los rechazan, está mediada también por reflexiones electorales de qué es lo que les conviene en función de su electorado. Vemos solamente una arista de este amplio espectro que se ha señalado, que le he mencionado en mi anterior pregunta, y aprovechando su calidad de trabajador en áreas sociales, la experiencia que usted ha adquirido como consultor social y de género, como especialista en proyectos sociales, como facilitador de procesos pedagógicos. Hablemos, le decía, de una de las aristas. Aquí en la ciudad de Cuenca se trabaja, por ejemplo, en programas como la Casa de la Mujer y otros servicios sociales. Hay en Cuenca, lamentablemente, uno de los más altos índices de violencia contra la mujer y esto se ha destacado. La pregunta sería, ¿qué efectos tendría la norma en la atención a mujeres víctimas de violencia, casas de acogida, programas de prevención? Bueno, yo he podido conversar informalmente con algunas amigas, compañeras del activismo en la ciudad, que están y han sido desde hace varios años, décadas, militantes en la defensa de los derechos humanos y estaban pues muy preocupadas en relación a los posibles efectos presupuestarios y digamos, institucionales que podía tener la ley en relación a los servicios que brinda la corporación municipal. Hay una preocupación entonces del lado del activismo, del lado de los profesionales y las profesionales que trabajan sobre estos temas y eh, es una preocupación que se sustenta además en no solo el riesgo latente de la ley como está dispuesta, sino que no existe una coordinación efectiva entre las instancias del propio gobierno que deben atender
los temas relacionados con derechos humanos. Hay, bueno, en términos de consultoría, siempre suele ser un poco difícil trabajar a veces con instancias del Estado, precisamente porque no tienen presupuesto suficiente, los propios áreas que están relacionadas con el sector de lo social o con el sector de los derechos. Entonces, la preocupación también desde el lado de los usuarios o desde el lado de los activistas es, más allá de las disputas políticas que hayan, que hay gente que ni le viene ni le va el tema ideológico, pero que sí está pendiente de las cuestiones de los servicios o de los derechos. Entonces, claro, la preocupación es no solo que se vaya a perder cierto presupuesto, sino que el Estado y sus dependencias no parecerían estar en condiciones de garantizar un eventual vacío, ¿no es cierto?, en la provisión de ciertos servicios, por ejemplo, a mujeres víctimas de violencia. Eh, entonces, eso desde luego contribuye a la inquietud y a la incertidumbre, que es lo que Ahora, creo que se eh, vive actualmente. con frecuencia, sociólogo Barzallo, aquí en el país, cuando hay problemas que enfrentan o ponen en dos orillas al gobierno nacional y a los gobiernos locales, se habla del tema de competencias. ¿Cómo está el tema de competencias en servicios sociales? Tomemos nuevamente la misma situación de la mujer, que se extiende quizá de una manera más amplia a la protección de derechos. ¿Qué competencias tiene el Estado en este tema? Recordemos que algunas secretarías que tenían que ver sobre esto fueron absorbidas y están dentro de grandes ministerios al momento. Y allí surge la pregunta de cuál es el papel que deberían jugar los GATS, los consejos cantonales, en materia de protección de derechos. A nivel cantonal, los GATS juegan un papel fundamental, es un rol central, tanto a nivel de competencias como a nivel de la propia institucionalidad que se genera y que por ley tiene que irse generando en los cantones, que son los consejos cantonales de protección de derechos, las juntas de protección de derechos, los consejos consultivos. Pero más allá de esa institucionalidad, lo que ocurre eh, o lo que debería ocurrir idealmente es que el GAD articula la posibilidad de respuesta interinstitucional. El GAD en su rol de legítimo representante pues, de la voluntad ciudadana a nivel local, el alcalde es el que preside precisamente pues, las mesas de género en los territorios, el que organiza y articula y delega la presencia en los consejos cantonales, en los consejos consultivos. Y cuando funciona bien ese sistema es precisamente porque hay un municipio involucrado, articulado, que convoca, que dispone no solamente a nivel simbólico, sino presupuestario y dice, bueno, entonces para que este sistema funcione necesitamos de institucionalidad, necesitamos de proyectos y eso incluye no solamente a los temas, digamos, sociales y de género, en la mesa de género está también presente, por ejemplo, la Guardia Ciudadana o está presente las instituciones de seguridad, porque parte del tema de la violencia, parte del tema de los derechos humanos es precisamente el tema de la seguridad, el tema de habitar un entorno seguro, de habitar un entorno democrático, de poder disponer de un proyecto de vida sin los riesgos asociados a la inseguridad, en fin. Cuando el municipio cumple correctamente su rol, se facilita el desempeño de las otras instancias estatales, por ejemplo, de la fiscalía, de los responsables de DINAPEN, de las instituciones del Ministerio de Educación o de Salud, cuando ocurren eventos de violencia intrafamiliar o violaciones. Eh, es un trabajo silencioso la mayoría de veces, no es un trabajo que salga en muchos titulares, pero al fin de año, cuando suelen hacer las rendiciones de cuentas, son cientos de casos
que las juntas y los consejos y las fiscalías han tenido que atender y ese funcionamiento, como digo, depende en buena medida de que el municipio articule correctamente sus competencias en términos de derechos, lo que incluye también inversión en centros de salud cuando corresponde en los casos que la ley lo permita o instalaciones de salud, instalaciones educativas, es decir, dependiendo del tipo de municipio y dependiendo de los presupuestos disponibles, Ujú. ciertamente hay una articulación central en los temas de derechos. Y Bien, eso y hay no un es algo tema reciente, eso fundamental es algo que que viene Ecuador desde se hace varias encuentra décadas. realmente rompiendo récords en materia de violencia. Se ha convertido lamentablemente en uno de los países más violentos del mundo. Se advierte que parte de esto tiene que ver con las escasas oportunidades de educación y trabajo para la juventud. Un caso estremecedor, lo estamos viviendo en estos días. 25 personas han sido, 25 personas han sido decapitadas en la provincia del Oro en los primeros 40 días del año, la mayoría de ellos jóvenes, adolescentes. Se supone que por su pertenencia a mafias o grupos delictivos organizados. ¿Qué importancia en este escenario adquiere la protección de derechos, el trabajo social? Es una de las deudas de la clase política con la generación actual de jóvenes y con las generaciones venideras, porque llevamos ya varios años con estos indicadores y con estas noticias y con esta tendencia a exacerbar el debate político alrededor también de la violencia y muy pocas noticias relacionadas con centros culturales o centros deportivos o centros eh, de esparcimiento o de oficios para jóvenes en sectores en donde la violencia ha permeado el territorio. El COTAD lo permite, de hecho, buena parte de los gastos que ahora se quieren recortar con la ley en algunos municipios están orientados a la construcción, mantenimiento, equipamiento y contratación de personal especializado en cuestiones culturales, en cuestiones deportivas y se ha probado que es algo que tiene éxito cuando se combina con políticas públicas también más amplias en términos de seguridad. Aquí el debate no es como a veces se nos quiere presentar, eh, si es que le damos o no condena al delincuente o si es que tenemos que tener o no mano dura con el que ha violado la ley. La ley es la ley es dura para el que la infringe, independientemente de cuál sea el contexto, y tiene que ser así, pero se tiene que combinar el funcionamiento de la ley y el funcionamiento de las instituciones del Estado con inversión en la parte social. Y por competencias y por experticia, quienes lo han desarrollado de mejor manera han sido los GATS, han sido los municipios. Existen algunos proyectos Ya. emblemáticos. Cuéntenos conceptualmente, sociólogo Versallo, ¿qué es lo que debemos entender por contrato social dentro de la politología? Bueno, hay un autor para eh, que es siempre un autor de referencia, ¿no? En el mundo sociológico, politológico, el famoso Antonio Giddens. Y Giddens estudió particularmente esto que se conoce como la sociología relacional. eh, y lo que nos dicen los autores, lo que nos dice gente como Giddens en relación a este concepto del pacto social, es la posibilidad de la empatía como un sentido comunitario. Es decir, que yo puedo desarrollar mi proyecto de vida, puedo mandar a mis hijos a la universidad, montarme mi negocio, trabajar en donde pueda yo mantener a mis hijos, y ese proyecto de vida está conectado con la posibilidad solidaria de que otra gente también desarrolle sus proyectos de vida. En otras palabras, de que mi éxito esté potenciado por el éxito de mis vecinos. Que si a mí me va bien, a mis vecinos también
les vaya bien, o en la medida de lo posible, no les vaya mal, o si les va mal, no les vaya tan mal. Eso requiere que las personas que en esa pirámide de Maslow, ¿no? Las personas que tengan pues más capital, más éxito, sean solidarias con las personas que están más abajo en esa cadena, en esa pirámide. ¿Y cómo son más solidarios? Bueno, pues desarrollando mecanismos políticos que permitan una redistribución de la riqueza positiva, ¿no? Como dice el premio Bien. Nobel Acemoglu, esta idea Ah, de crear institucionalidad, crear vínculos, crear redes comunitarias, crear vecindario y que todo eso potencie la posibilidad de la empatía, no como una idea hippie, no como una cuestión, digamos, ideológica, sino como el bienestar asociado al colectivo. Ahí bien. ocurre, dice Giddens, el pacto social, cuando se da esa Para empatía. finalizar ya el tiempo se nos agota, sociólogo Versallo. Si es que estas reformas al COTAD se aprueban, se consuman y si efectivamente llega este debilitamiento de los programas sociales de salud, de educación, de cultura en los municipios, ¿qué es lo que quedaría? Hay posibilidades de trabajar quizá en modelos de gestión compartida con ONGs, con universidades, con el sector privado que puedan fortalecer la continuidad de programas sociales. Yo creo que esa es una pregunta que cabría hacerles a los asambleístas, ¿no? También, porque hasta donde he podido leer y donde he podido ver, no existen certezas al respecto. No están mucho en la labor de explicar las consecuencias ulteriores de estos posibles cambios legales, sino No, más bien no en aceptan justificar entrevistas con los su medios, marco. no aceptan entrevistas con nosotros. Realmente para nosotros es una gran interrogante. ¿Qué es lo que piensan los asambleístas? Solamente vemos un canon de comportamiento que ha aprobado ya, por lo menos a nivel de comisiones, ya una de las leyes en dos debates y la otra aparentemente seguirá el mismo camino. Pues así parece y habría que preguntarse también, digamos, desde el análisis político, si los asambleístas de gobierno están sopesando sus futuros políticos a corto plazo en sus propios territorios, porque muchos de ellos tendrán aspiraciones, de hecho, en las políticas seccionales que vienen el próximo año, y hay que ser muy ingeniosos para poder presentar este proyecto como algo, digamos, beneficioso para el sector de lo social, el sector de lo cultural. En cambio, sí parece ser apalancado, pues, en este sector de la población que se queda con el titular y dice, ah, bueno, si ya no van a haber tanto despilfarro de fiestas, perfecto, vótenlo. Pero yo creo que eso también es un poco saludable para la democracia, no discutir las cosas a fondo. Bien, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle por su presencia. A ustedes, muchísimas gracias, un gusto. Declaraciones del politólogo David Barsallo. Él tiene una maestría en ciencias políticas, en escritura creativa, amplia experiencia en trabajo social y es un especialista en ciencias políticas.